Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como siempre es un gusto, es un placer poder estar contigo a través de esta conexión, poder compartir un tiempo contigo y con tu familia, ya en esta larga y prolongada cuarentena, y que además todavía se va a prolongar un poquito, así que seamos fuertes, seamos pacientes, sigamos confiando en Dios y bueno, esperando el mover de Dios en este tiempo para nosotros como iglesia. Gracias por dedicarnos un ratito para aprender juntos en esta charla de pastores que tenemos cada semana. Vamos a saludar a nuestros pastores de la Iglesia Transformación y Vida. Pastor Juan. Buenas noches. Y no podemos estar con ustedes físicamente, pero asegúrense que estamos con ustedes en el Espíritu. Siempre estamos orando por ustedes y ustedes están en nuestros pensamientos y oraciones. Pastor Enrique. Buenas noches, iglesia. Bueno, solamente pedirte que continuemos, que no nos desconectemos a través de estas transmisiones, animarte a que sigamos, a empujar adelante, esperando que pronto salgamos de esto. Pastor David. Sí, buenas noches a todos. Es un gusto poder estar con ustedes en sus hogares. Y bueno, solo recordarles que los amamos mucho, los extrañamos y saben que están en nuestras oraciones. Oramos a Dios por cada uno de ustedes y de una o de otra forma Dios nos sigue permitiendo seguir como iglesia avanzando, y esperamos que estas charlas puedan ser también de bendición para tu vida. Acuérdate que nos gusta saber de ti, nos gusta escuchar de ti, así que queremos pedirte que nos pongas un me gusta, un corazoncito, que puedas comentar después de esta transmisión, puedas ahí ponernos tus comentarios para saber que estás con nosotros, para saber que nos escuchas y para saber que estamos conectados a través de este medio. Bueno, antes de arrancar el tema de esta noche, queremos tomar un tiempo para interceder por nuestros hermanos de la nación de El Salvador. El día de ayer seguramente tuviste oportunidad de ver en las noticias, sufrieron una catástrofe bastante considerable, bastante fuerte, una tormenta que destrozó muchas partes de la nación, muchos hogares, la ciudad inundada, muchos desastres se vivieron en la ciudad de El Salvador. Entonces queremos tomar unos minutitos para que como iglesia, nosotros aquí y tú allá desde tu casa te puedas unir con nosotros y podamos interceder por nuestros hermanos de la iglesia en El Salvador y por la nación en general. Que Dios tenga misericordia de esta nación. Pastor Enrique, nos ayuda. Vamos a orar. Así como estás allí en tu hogar, quiero invitarte para que podamos interceder por esta nación. Son hermanos en Cristo, también una familias que amamos y que de verdad al conocer todo esto que vimos a través de internet, de verdad impactaron mucho nuestro corazón y queremos interceder por ellos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos en esta noche, primeramente agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, pero también, Señor, intercediendo por esta nación de El Salvador, Padre. Sabemos que el día domingo fue de una manera tan tremenda esta tormenta tropical que afectó todo el país, de tal manera que hubo tanta gente desprotegida, tanta gente que sus casas fueron destruidas, todos los lugares, Señor, de acceso a las viviendas, a medios de comunicación, en todos los aspectos fueron dañados. Padre, te pedimos que tú bendigas, fortalezcas, Señor, sus vidas. Fortalece cada familia, Señor, provee los recursos necesarios, el sustento, el alimento, Señor, el cuidado, la protección de tuya en la vida de cada uno de ellos, Padre. Los ponemos en tus manos y te pedimos que tú obres misericordia en esta nación. Señor, sabemos que han estado padeciendo también esta epidemia y aunado a esto, Señor Dios, te pedimos que tú traigas fortaleza a sus vidas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bendecimos a nuestros hermanos
en El Salvador y te queremos pedir que sigas intercediendo por ellos. Amén. Ahí en tu casa, en tu tiempo de oración. Vamos a seguir intercediendo por la nación del Salvador, por nuestros hermanos, para pedir una restauración Amén. de parte de Dios en la Sí, nación. amén. Bueno, hoy tenemos un tema fresquecito, un tema nuevo. Tú sabes que por 3 semanas estuvimos hablando de acerca de finanzas, acerca de la generosidad. Hoy estamos estrenando tema nuevo, pero va bastante ligado con el tema que estuvimos hablando, del que estuvimos hablando las semanas pasadas. Hoy vamos a hablar de la adoración como una expresión de dar. Las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de nuestra posición para dar, para ser generosos, acerca de estar dispuestos a desprendernos y a dar a los demás, a bendecir a los que están junto a nosotros. Y hoy vamos a ir a un nivel superior. Hoy vamos a hablar de darle a Dios. Amén. Porque a final de cuentas, la adoración es darle a Dios. Amén. ¿Verdad? Siempre queremos que Dios nos dé. Sí, así es. Expertos en eso. Sí. Pero hoy queremos Sí. hablar de nosotros darle a Dios. Sí. Entonces el tema, te lo voy a repetir, la alabanza y la adoración como expresiones de dar. Entonces, muy interesante, un tema muy interesante. Vamos a tocar esta noche, pero creo que queremos empezar definiendo concretamente qué es la adoración. Ok. Porque como iglesia la adoración es uno de esos conceptos más utilizados y menos comprendidos. Muchos tenemos la escueta idea de que la adoración son las canciones lentas cuando cantamos. Sí. No, la alabanza son las canciones Ajá. rápidas y la adoración son las canciones lentas. Sí. Y es bien curioso, ¿no? Porque van con David, que es el ministro de alabanza, y hoy no hubo adoración. ¿Cómo que no tuvimos adoración? Si estuvimos 45 minutos ahí. No, es que cantaste puras canciones rápidas. Entonces O hoy viceversa. hoy no hubo alabanza. Ajá, hoy pura adoración. Y la verdad es que si bien la música es parte de la adoración, no es el todo. Entonces creo que tenemos que empezar entendiendo como iglesia qué es la adoración. Y entonces, ilústrennos, por favor, amados senseis, ilústrennos, ¿qué es la adoración? Bueno, antes de ir a esa definición que vamos a estar tocando, decía Maggie algo muy interesante. Hoy vamos a ver cómo la adoración es algo que tiene que ver con nosotros como hijos de Dios y que vamos a dar, ¿verdad? Y es el dar, decíamos en las charlas anteriores, no es algo que se nos dé fácilmente, ¿verdad? Al hombre le cuesta trabajo dar. Naturaleza. ¿verdad? Veíamos en la parte financiera y en otras cosas más, de ayudar, de apoyar, de servir, de hacer, de muchas cosas. Dar no es lo nuestro, ¿verdad? Es como más querer recibir. Y cuando abordamos el tema de que Dios es generoso y que Dios nos da y que tiene promesas, bueno, Todos, amén. Bueno, amén, es fabuloso, ¿no? Escuchar eso y nos apropiamos esas promesas. Pero cuando se trata de dar, y en esto lo que vamos a estar hablando, abordando, dar a Dios una adoración nos va a llevar a muchas cosas que vamos a aprender durante esta charla o el tiempo que Dios nos permita abordar sobre esto. Y yo quiero comentarte solo esta parte que quiero tomar como fundamento y de allí poder hablar sobre este aspecto. En el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es. O sea, hoy, cuando los verdaderos adoradores, habla de verdaderos. Entonces quiere decir que si hay verdaderos, Hay falsos. hay falsos adoradores, ¿no? O sea, si hay bueno, hay malo. claro. Si hay verdadero, no hay verdadero. Entonces falsos. habla Piratas. o pirata. Adoradores piratas. Eso es bueno. Los adoradores piratas. Cuando los verdaderos, dice, adoradores, y hablan en ese término de adoradores como una expresión de un estilo de vida, ¿no? Adorando al Padre en espíritu y en verdad, está dando los fundamentos realmente de la adoración. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren.
Dios está buscando adoradores. Es interesante. Quiere decir que entonces no hay muchos adoradores, ¿no? No hay muchos Están adoradores, escasos. son escasos. Pensamos que todos adoramos a Dios, pero es lo que vamos a ver en esta charla. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adores. Es decir, si estamos en ese conocimiento de la palabra y conocemos lo que es verdaderamente la adoración, dice la palabra, entonces es necesario que lo hagas, ¿no? Ahora, termino con esto. Cuando Dios busca verdaderos adoradores, es porque esto refleja lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre. Esa es la clave. Ahí quiero concluir para que de allí podamos abrir esta charla. Y si Dios está buscando verdaderos adoradores, es porque eso refleja lo que hay en el corazón del hombre. ¿Ok? Lo que está tratando de decir es que no hay mucha adoración en el corazón del hombre. Así Hay es. muchas cosas, pero no hay adoración. Exacto. O más bien, tal vez hay adoración, pero no dirigida a la persona correcta. Y sabes, hay adoración que hemos entendido que es adoración, pero que no es adoración, como un juego de palabras. Hay adoración que creemos que es adoración, pero a los ojos de Dios no es adoración. Yo Sí. creo que todos adoramos algo, ¿no? Ujú. Todos. Y a lo mejor el problema es ese, la adoración está dirigida incorrectamente, dirigida a la persona incorrecta, ¿no? Así es. Pastor Juan. Ya quiero mencionar dos versículos, Éxodo 19, 4 a 6 cambió mi vida y cambiará las personas que están escuchando a esta charla de brillancia. Pero Éxodo 19, 4 a 6 son versículos vitales. Ok, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Apocalipsis 1. Entonces, esto es una revelación que el propósito de Dios de sacarnos de Egipto, la tierra de pecado, Así es. estar bajo de Faraón, de Satanás. Él nos libró para venir a ser sacerdotes a Él. Entonces, la adoración es más que hace Pastor David o el equipo de adoradores enfrente. Sí. Cada persona, cada cristiano tiene la llamada, sino responsabilidad de ser un sacerdote a Dios. Entonces, la adoración y alabanza, acciones de gracias, son parte de nuestra llamada y a mí es nuestra primera llamada. Yeah. No de ser pastor, no de ser un mecánico. Todos son sacerdotes y Apocalipsis 1, 5 a 6 también. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Entonces predicamos la sangre de Cristo que nos limpia, nos salva de pecado, olvidando que nos hizo también sacerdotes y reyes. Estamos aquí para reinar, desatar, ejercer autoridad. Pero la cosa lo más importante es ser un sacerdote a Dios. Estamos aquí para ministrar a Él. Es una llamada eterna. Cuando llegamos al cielo, vamos a continuar con el mismo ministerio. Entonces, cuando cambiamos no es un estilo de vida, es más que un estilo de vida. Es una llamada eterna. Okay. Sí, yo creo que finalmente tenemos que comenzar con ciertas bases, que es lo que estamos ahorita planteando. Y una de ellas, muy importante, es entender que todos somos llamados a adorar a Dios. Así es. Y eso es algo que ha dañado mucho a la iglesia porque se ha desvirtuado el concepto de adoración
a tal punto que pensamos que los adoradores son los que están en la plataforma cantando y el resto de la iglesia vive de otra forma o no tiene esa función o esa labor en sus vidas. Y el pastor Juan acaba de bíblicamente asentar la base como cada uno de nosotros hemos sido llamados a ministrar el corazón de Dios. Dice la palabra que fuimos creados para la alabanza de su gloria. No nos creó para otra cosa. No tenemos funciones diferentes en el reino. En la tierra sí, pero en el reino todos somos uno adorando a Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Cuando hablamos de adoración es algo que nos involucra a todos. Es algo que todos tenemos que aprender, es algo que todos tenemos que desarrollar, es algo que todos tenemos que vivir de esa manera, dando adoración a Dios. Creo que, como decía Maggie en un principio, ya hablar de un concepto de adoración y alabanza solo en canciones, bueno, creo que eso ya es para bebés recién nacidos, Para ¿no? parvulitos. Sí, yo creo que entendemos que el adorar y alabar a Dios va más allá de una canción. El pastor Enrique lo comentaba ahorita, es el corazón. Es el corazón expuesto delante de Dios, es el corazón rendido delante de Dios, es el corazón honrando, dándole gloria a Dios. Por eso dice la palabra, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Es decir, nuestra vida fue creada para que todo lo que hagamos glorifique a Dios, honre a Dios, agrade a Dios, y eso se refleja, eso se traduce en adoración. A veces pensamos que, bueno, es que yo no sé adorar porque no sé cantar, o no sé adorar porque no sé decirle cosas a Dios. No, la adoración va más allá de lo que podemos expresar con nuestra boca. La adoración es un asunto del corazón. Me llama la atención, en la mañana estaba leyendo cómo David, la palabra menciona el corazón de David. Dios mismo declara, dice, David fue un hombre que tuvo un corazón conforme al mío, un corazón conforme al de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y me llama la atención eso, porque David era un adorador por excelencia, además de ser un excelente músico, pero su adoración no se limitaba a un arpa, su adoración no se limitaba a un instrumento, su adoración era de un corazón conforme al corazón de Dios. Y ese corazón conforme al corazón de Dios no era porque era un corazón o un hombre puro, sin mancha y en santidad total. No, era un corazón que ante toda circunstancia que siempre quiso honrar a Dios. Aun cuando pecó, aun cuando falló, cayó sobre él tal peso y era una situación que él sentía morir por dentro, por haberle fallado a Dios. Y eso habla de un corazón que honra y adora a Dios, más allá de una canción. Entonces, yo creo que de entrada, creo que algo que queremos asentar en esta noche es que todos somos llamados a adorar a Dios. Si tú prendiste esta charla, le pusiste esta charla y dijiste, van a hablar de adoración, no me toca a mí. No estoy en el grupo de... No, estas charlas y esto que vamos a aprender es para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Todos estamos en el grupo de adoración. Todos somos adoradores, así es. Bueno, yo quiero nada más, también para sentar el referente, leerles el significado en hebreo de la palabra adoración, que es un significado bien amplio, bien amplio. Adoración significa inclinación, significa servicio, significa, dice, servir especialmente en relación con las formas externas de adoración, significa postrarse, significa besar, rendir obediencia, rendir reverencia. La adoración es una actitud de humildad, reverencia, honor, devoción, que señalan, y me gustó mucho esta parte, dice que señalan adecuadamente las relaciones entre los seres creados y su creador, particularmente en su presencia. Está muy interesante y muy amplio el concepto, ¿verdad? Y eso es lo que queremos aprender, porque volvemos a repetir, a veces el concepto de adoración es tan limitado a nuestro entendimiento,
cuando adoración habla de muchas otras cosas más. Nos habla de obediencia, nos habla de reverencia, nos habla de gratitud, nos habla de servicio, nos habla de trabajo, de humildad. Honor. Es decir, hay muchas cosas que involucran la adoración. Nosotros adoramos lo que amamos. Y eso es algo que también tenemos que ir asimilándonos en nuestra mente. Adoramos lo que amamos. Adoramos lo que amamos. Por eso yo dije al principio que todos adoramos algo. Exactamente. Y eso es interesante porque a donde yo estoy depositando mi amor, lo que es esa prioridad en mi vida para mí, es ahí donde yo voy a destinar mi adoración. Podríamos decir que la adoración es una expresión de amor, entonces. Sí, sí, el amor nos mueve a adorar algo o a alguien. A mí se me viene a la mente los padres que adoran a los hijos. Hay padres que adoran a sus hijos. Y es un amor desbordado hacia los hijos, que están enamorados de sus hijos, aman tanto a sus hijos que los hijos se convierten en el foco de adoración. Es decir, esa es mi prioridad, no me los toquen, no les hagan, no les digan, no, solo quiero que estén bien, es decir, todo mi mundo gira alrededor de ellos. Y eso como es un ejemplo, ¿no? Puede ser el trabajo, puede ser un deporte, puede ser una persona. Yo mismo. Yo mismo, ¿verdad? Lo que yo soy. Entonces adoramos lo que amamos. Y este es algo que a mí siempre me ha inquietado. Porque finalmente si adoramos lo que amamos, entonces la pregunta es, ¿amo a Dios? ¿Amo a Dios? Porque el amor a Dios es lo que me va a hacer adorarle. Si yo no amo a Dios, ¿de dónde saco adoración? ¿De dónde saco adoración? Y me llamó mucho la atención, en estos días veía un comentario de una persona que decía, tú no le puedes pedir a un hijo cuando empieza a crecer en sus primeros años, en sus primeros meses, que te ame como papá. No te aman. O sea, tu hijo en los primeros meses, en los primeros años, no te ama. A duras penas puede mencionar una palabra, a duras penas puede sujetarse un zapato. No te ama. Y eso como padre, él decía, eso como padre, fue fuerte para mí. Entender que mi hijo a su temprana edad no me ama. A veces decimos, es que me dijo esto. No te ama. No tienen ni siquiera claro el concepto de lo que ¿no? significa el amor. Exactamente. Yo le decía, recuerdo que de repente Maggie me decía, acordé. sí, años atrás o tiempo atrás, sí. Me decía, híjole, a mí me inquieta un poco Asaf porque pues yo le hablo de Dios, le hablamos de Dios y yo no veo que él reaccione. Tenía 2 años de edad. 2 años, ¿no? A los 2 años. Bueno, ya muy maduro. Yo quería Maggie quería que se postrara y que... Ya muy maduro. Y yo siento que no ama a Dios. Y yo le dije, no lo ama. Sí, es una realidad. Claro. No lo ama. Claro. Él apenas está descubriendo y aprendiendo quién es Dios. Sí. Y son pensamientos o son ideas tan abstractas que es complicado para el cerebro, para la mente, como captar esas. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando comenzamos a caminar con Dios, yo tengo que empezar a enamorarme de Él, a buscar la forma de amarlo, y eso es lo que muchos se han perdido. Es decir, empiezan a caminar con Dios, empiezan a vivir una vida con Dios porque Dios les dio algo, porque Dios los sanó, porque Dios los bendijo, porque alguien les compartió, porque llegaron a la iglesia y empiezan una vida cristiana o religiosa. Y pueden pasar años sin amar a Dios. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que analizar. Yo siempre lo he dicho en algunas otras ocasiones y en mi vida, es una pregunta constante. ¿Amo a Dios? Y yo siempre he dicho, es válido reconocer y decir, Señor, creo que a estas alturas no te amo. ¿Qué quiere decir que no te amo? No siento nada, o sea, no siento nada por ti, no siento amor, no siento, no me nace adorarte, no me nace hacer, es válido reconocer.
y venir delante de Dios y pedirle, Señor, ayúdame a amarte. Porque la base de nuestra adoración es el amor a Dios. Si yo no amo a Dios, no va a fluir nada. Entonces es importante empezar a comenzar por este tipo de cosas. ¿Qué es adoración? ¿A quiénes involucra? A todos. Pero para empezar a adorar, necesito empezar a amarlo. Sí, creo que es muy interesante lo que estás planteando, porque entonces podemos concluir que la adoración es un fruto. No tengo que perseguir la adoración, no tengo que buscar la adoración, tengo que buscar amar a Dios. Y la adoración viene implícita, va a surgir naturalmente cuando hay un corazón enamorado por Dios. Así es. Y Salmo 100 nos ayuda en este aspecto. Salmo 100 y versículos 1 a 5 está bien. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ajá. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El rey David escribió esto porque él entendió el proceso de entrar en el tabernáculo o templo. Es un proceso de entrar y avanzar. Y el problema que tenemos hasta llegamos al cielo, tenemos la carne. Y tenemos que salir de la carne y entrar en la área del Espíritu. Entonces, en las mañanas cuando comienzo a adorar a Dios, yo siento nada, si tal vez siento algo feo. Mi carne está... Flojera. Sí. Lunes es lunes, entonces esta mañana lunes, no quiero cantar a Dios. Mi carne dice, pero yo entiendo, hay un proceso. Yo comienzo en la carne por mi voluntad. Y como dijo David, no, mi corazón está fijado. Cantaré a Dios y adoré a Dios, no importa lo que siento. Y cuando entramos en este mundo, en fe, yo amo a Dios. No siento nada a este punto, pero a mí no me importa. Voy a acercarme a Dios, comenzando de dar gracias. Después, aleluya, en el patio. Y cuando entramos en el lugar santo, santísimo, es un proceso de tener una profundidad más y más de la presencia de Dios. Entonces quiero animar a todos que cuando iniciamos la alabanza en las manos, nos sentimos la presencia de Dios manifestada al inicio. Pero si continuamos, entonces Dios baja. Y finalmente, ese amor empieza a surgir en la medida en la que tenemos una relación con Dios. Eso sucede aún en nuestras relaciones naturales. ¿Cómo yo puedo amar a alguien? ¿Cómo yo puedo enamorarme de alguien? Pues a través de la relación que podamos tener. Si yo a esa persona la veo una vez a la semana o una vez al año, pues difícilmente voy a desarrollar un sentimiento, un amor hacia esa persona. Pero si mi relación es constante, si mis experiencias son constantes, si mi conocimiento de esa persona es constante, entonces eso empieza a formar en cada uno de nosotros un cariño, un amor, un aprecio, una honra sobre esa persona. Y es lo mismo que sucede con Dios. En la medida en que nos relacionamos con Dios, empezamos a leer su palabra, a amarlo, a buscarlo, a escucharlo, a enamorarnos de Él. Entonces cada vez empieza a fomentarse, a crearse en nosotros ese amor. Si buscamos a Dios una vez al año, una vez a la semana, cada 15 días, cada que me acuerdo, bueno, difícilmente se va a crear esto en nosotros. Es muy interesante eso, y justo en el Salmo 100 que acabamos de leer, me gusta mucho porque David dice, Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Entonces me gusta mucho porque David sabía que Dios era bueno
Y eso habla de que él lo conocía, porque si hubo alguien que pasó por tormentos y sufrimientos fue David. Sin embargo, en todos los salmos donde él expresa toda su frustración por causa de sus enemigos, siempre termina diciendo, yo te voy a alabar, porque él conocía a Dios. Y yo siempre le he dicho a la gente, no hay modo de conocerlo y no amarlo. No hay manera de conocerlo y no amarlo, porque Dios es amable. O sea, cuando digo amable, despierta amor en nosotros, Él por naturaleza. Entonces no hay modo de conocerlo y no amarlo, y no hay modo de no amarlo no hay modo de amarlo y no adorarlo. La adoración va a salir por naturaleza. Pastor Sí, Enrique. hay algo que David ha estado mencionando acerca del amor hacia Dios. Pero una de las cosas interesantes es que cuando alguien ama a una persona, la manifestación de ese amor hacia esa persona es una diversidad de formas. ¿Sí me explico? Y esa manifestación de amor a la persona que amamos en esa diversidad de formas es exactamente lo mismo que sucede con Dios. A veces limitamos ese reconocimiento, esa adoración a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nosotros, que esa es la adoración, solo a cantar. Y cantar no es el todo de la adoración. Cantar es solo una manifestación del amor hacia Dios, lo que estamos mencionando. Y Romanos 12, 1 y 2 nos da una enseñanza muy interesante, porque dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, es allí donde nosotros tenemos que entender que nuestro culto hacia Dios, nuestra adoración hacia Dios, tiene que ver con todo lo que yo soy, con todo lo que yo puedo manifestar en un amor, en una expresión de gratitud hacia nuestro Dios. Y más adelante dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, si nuestra mente no es transformada a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser esos adoradores, a lo cual el pastor Juan decía en un principio, somos llamados a ser esos sacerdotes, a ministrar el corazón de Dios. Un sacerdote sabe, conoce su oficio, lo domina. Entonces, si nosotros somos llamados a ser sacerdotes y no entendemos ni por qué soy llamado a ser un sacerdote, mucho menos voy a entender o saber qué hacer para ministrar el corazón de Dios. Entonces eso necesita llevarnos a entender que tenemos que conocer más a Dios. En la medida que conocemos a Dios, nuestra adoración va a ser mejor. ¿Me explico? Si yo no conozco a Dios, si yo no sé quién es Dios, si yo no entiendo que la adoración no se trata de mí, sino se trata de Él, si yo no entiendo qué es lo que significa Dios en mi vida, yo cómo puedo manifestar una adoración a Él. Entonces debemos de saber que no se trata, dijimos, de nosotros, sino de Él. Y en algún momento pensamos que si sentimos lo que decía en un principio, ¿no? Y eso es muy interesante, porque hay mucha gente que la adoración la relaciona con lo que sentimos. Ajá. Y ese es un grave error. Ajá. Es decir, si hoy sentí bonito, hoy sí adoré a Dios. Hoy sí mi adoración llegó a la presencia de Dios, ¿no? Y si hoy no pudimos sentir ninguna emoción o alguna sensación, no logramos adorar a Dios. Entonces, esto no está basado en nuestros sentimientos. La adoración no está basada tampoco en la música o en un instrumento. ¿Me entiendes? O sea, esa canción me llega. Sí, cabal. La música solo es un complemento. Solo es algo que armoniza. Una herramienta. Exacto. Tal vez. Sí, para adorar a Dios. Solamente. Pero el corazón
del cristiano es verdaderamente el fundamento de esa adoración que puede tener una diversidad de expresión hacia Dios. Es allí donde nosotros tenemos que centrarnos. Yo soy un adorador. ¿Cómo voy a expresar mi adoración a Dios? Hay una diversidad de formas de cómo hacerlo. Sí, yo por eso quise iniciar también leyendo qué significa adoración, porque a veces nuestro idioma queda muy corto, pero cuando nos vamos al original hebreo, al original griego, se amplía mucho el panorama. Y yo Sí. por eso quise empezar también leyendo qué significa adoración, por lo que usted acaba de comentar, que hay muchas ramas, hay una diversidad, ¿no? Es rendir culto, Claro. es servir, Ajá. es postrarse, es obedecer, reverenciar, ser humilde, inclusive ser humilde, honrar, demostrar devoción, todo eso implica la adoración. De hecho, perdón, nada más dejar esta frase. Me llamó mucho la atención por lo que estamos diciendo respecto a la adoración. Y esta reflexión me encantó porque dice que no venimos al templo a adorar a Dios. Es interesante esto. No venimos al templo a adorar. Venimos al templo a continuar adorando a Dios. Y eso marca la diferencia. O adorarlo juntos, ¿no? Sí, o sea, es como una continuidad. O sea, porque hay quienes dicen, voy a la iglesia a adorar a Dios. O sea, ¿quiere decir que solo allí lo vas a hacer y antes no? No, yo voy a la iglesia o voy al templo más bien a continuar adorando a Dios. Porque lo he estado haciendo, aunque no estoy en el templo. Y aunque no estoy cantando, Aunque no estoy, que no sí, quiere decir claro. que estoy cantando todo el día. Claro. Adoración va más allá Sí, de porque eso. estás fuera del templo, a lo mejor estás trabajando, estás en casa, estás en la familia, estás haciendo, pero tu vida de adorador continúa cuando llegas al templo. Quiero Pastor mencionar el rey David, primera carta de Samuel, versículos 1 a 6, para nosotros es vital, tan precioso entender, y hasta 7, perdón. Primero de Samuel, ¿qué, perdón? Y yo quiero, primera carta de Samuel 30, entonces David está con 600 soldados con sus familias viviendo en Ziklag y salieron para batallar contra los filisteos. Entró un enemigo, ellos robaron las esposas, niños y cosas, dinero, todo, y quemaron la ciudad. Entonces David regresó con sus soldados, ellos vieron el desastre. Y comenzamos con versículos 4 a 7. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. A mí este es tremendo. Hace varios años yo vi que cuando llegó un problema Catastrófico. catastrófico y él buscó la túnica de un sacerdote. Él no clamó por armadura, espada, yelmo y escudo. ¿Dónde está mi túnica? ¿Dónde está mi túnica de ser un sacerdote? Yeah. Y vemos otra cosa, que aunque llegó un desastre total, él desconectó del desastre de ministrar a Dios. O es decir, no importan las circunstancias, los problemas, y a veces buscamos un plan en vez de adorar a Dios. Si adoramos a Dios, Dios nos da su plan. Y es lo que pasó. Entonces David pidió a Dios, ¿qué hago ahora? Y Dios dijo a él, ok, ahora sal. Y recogen sus esposas, niños y todo. Entonces, cuando
sabemos cómo ministrar a Dios sin sentimientos o en medio del desastre. Un poquito después es cuando David vino a ser el rey de todo. Y cuando probamos nuestros corazones que seamos sacerdotes, vienen las bendiciones de Dios. Quiero compartirte algo que aprendí y que yo no sabía y me dejó con el ojo cuadrado, que tiene mucho que ver con lo que está comentando el pastor Juan y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita, porque justo como decía el pastor Enrique, hay ocasiones en las que no se nos antoja adorar y justamente una pandemia encaja muy bien en esas circunstancias. No tenemos ganas de adorar porque estamos viendo las circunstancias, sobre todo el 20 y tantos de mayo que salió el gobernador a decir que la pandemia de agua fría. Estábamos esperando el 1 de junio, ahora ya, somos libres. Y salió el gobernador y dijo, vamos a continuar, balde de agua fría, y es el peor momento para adorar. Entonces, bueno, regresando a lo que iba a decir, me llamó mucho la atención que la primera vez en la Biblia que aparece la palabra adorar fue cuando Abraham iba a entregar a su hijo Isaac. Así es. Es la primera vez en toda la Biblia donde aparece la palabra adorar. Se habían entregado sacrificios previamente. Caín, Abel habían entregado holocaustos, pero la primera vez que aparece la palabra adorar en la Biblia es en la narración de cuando Abraham va a entregar a su hijo Isaac. Y es muy interesante porque fue en el momento, dice que es en Génesis 22, dice que al tercer día del viaje, Dios le dijo a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. O sea, poniendo ahí limón en la herida. ¿No? Al que amas, quiero que me lo entregues en sacrificio. Entonces dice que Abraham, supongo que sentía con todo el dolor de su corazón, dice que inició el viaje para ir al lugar donde lo iba a entregar. Y dice que al tercer día de ese viaje, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y volteó con sus siervos y les dijo, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Es un versículo tan poderoso. Y lo que me impactó más fue las circunstancias en las que Abraham dijo eso. Porque él sabía que estaba a punto de entregar a su hijo. No era una circunstancia grata, no era un momento de gozo, de placer y de alegría. Era un momento de sufrimiento intenso en su corazón. Sin embargo, él dijo, yo voy a ir ahí y voy a entregar a mi hijo en adoración y voy a volver con él. Entonces, fue la primera vez que en la Biblia aparece la palabra adorar. Bueno, ya que estás en esa porción bíblica que me la ganaste. Ay, perdón. Pero ya que estás ahí. Hay una cadena. Sí. Me tocó ganar ahora. La semana pasada me la ganaron. Siempre te las gana el pastor. Siempre me la gana el pastor Juan. Hoy me tocó ganar. Bueno, ya que estamos en esa historia, yo siempre lo he dicho, iglesia, tú lo recordarás, para mí esta historia es una de las más fuertes en toda la Biblia. O sea, para mí, más allá de esas historias... ¿Y cuando ya es uno papá? Sí, más allá de esas historias de guerras encarnizadas y cosas que realmente vemos fuertes en la Biblia, esta historia para mí, a mí me parte el corazón esta historia. Es una historia de las más fuertes que podemos ver. Y sí, efectivamente es una enseñanza muy, muy fuerte, muy, muy, muy grande, hablando de la adoración. En primera, me gustaría resaltar eso que dijo Maggie. Dios le dijo a Isaac, toma a tu hijo, Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Sí. Y entendiendo un poco lo que hablábamos hace rato, adoramos lo que amamos. Sí, total. Y esto es interesante porque ciertamente Dios le recalcó a Abraham que amaba a su hijo. Pero Dios sabía que Abraham amaba más a Dios. Claro. Amaba a su hijo, sí, lo amaba con todas sus fuerzas. Claro. Pero amaba más a Dios. Y eso es algo que nos enseña en nuestros tiempos.
No estamos hablando de que no ames al de al lado, o que no ames a tu familia, que no ames a tus hijos, sino que no ames más Así es. que a Dios. Más adelante en la historia, tú la conoces, dice la palabra que llegaron al lugar indicado por Dios. Abraham construye el altar, coloca la leña, ata a su hijo Isaac, lo pone sobre el altar, lo pone encima de la leña, y dice que Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. O sea, todos sabemos el desenlace de la historia, Sí. pero Abraham ahí no lo sabía. No, por supuesto. O sea, nosotros leemos y decimos, pues sí, pues más, un versículo más, al Sí. final le va a decir que no. Sí, pero en ese tiempo Abraham no Abraham sabía el no final lo de la sabía, historia. sí. Y a mí si algo me sorprende, es que Abraham estuvo dispuesto Sí. a matar a su hijo por una orden de Dios. Sí. Porque ni siquiera, Eso es adoración. ni siquiera era una cuestión humanamente justificada. No. O sea, podríamos decir, oye Dios, pues no te pases, o sea, nomás porque quieres ver mi fe o quieres probar mi fe, me pides que mate a mi hijo. No, pues Y no era sentido figurado, ¿no? Como ahora nosotros los papás Ajá. que te entrego mi hijo, pero en sentido figurado. pero no en sentido literal, ¿verdad? Exactamente. Ajá, sí. Entonces, humanamente ni siquiera le encontramos una justificación a que Dios le haya pedido algo así a Abraham. Pero lo que más me llama la atención es que Abraham, a pesar de que amaba con todo su corazón a su hijo, amaba más a Dios al Claro. punto, al grado de estar dispuesto a matar a su propio hijo. Sí. Y lo iba a hacer. O sea, dice la palabra que levantó el cuchillo a Abraham. O sea, Abraham dijo, si no, Dios no dice otra cosa, pues Pues aquí vas. toca. Y no era porque no lo amara. No, claro. Lo amaba demasiado. Pero Abraham amaba más a Dios. Y Y conocía a Dios. y esa es esa es la verdadera adoración a la cual Dios nos quiere llevar. A una adoración donde no se trata de nosotros, a una adoración donde no se trata de un beneficio personal, no se trata de una adoración, como decíamos al principio, de sentir bonito o no, de, ay, es que esa canción, ay, cómo me hace llorar. Y pensamos que la adoración se trata de nosotros, cuando la adoración, la verdadera adoración, se trata de darle a Dios. Y darle es darle sin escatimar nada, es entregar todo, es rendir todo. ¿Por qué? Porque lo amo. Por eso es importante mirar el nivel de amor que yo tengo por Dios. Porque aún sin amar a Dios, yo puedo darle muchas cosas. Aún sin amar a Dios, yo puedo dar una ofrenda. Aún sin amar a Dios, yo puedo ayudar al pobre. Aún sin amar a Dios, yo puedo Cantar. ir a la iglesia, cantar. Pero ya que me pida mi hijo en sacrificio, hermano, eso se necesita amor. Eso se necesita amor. Pero termina la historia diciendo esto. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Por eso, porque me has obedecido. En otras palabras, porque me has adorado. Claro. La adoración, la genuina adoración, una adoración que se da, una adoración que no escatima, una adoración que entiende a quién lo estamos haciendo, es una adoración que nos bendice. Claro. El resultado aunque aparentemente es algo que tenemos que darle a Dios, pero el final es algo que Dios nos regresa en bendición. Sí. Yo quisiera compartirte algo sobre esto que estás mencionando, que tiene que ver Aprovechando el pasaje. Sí, aprovecha, me lo ganaste. No. Aprovechar esto, quizás nos pudiéramos hacer la pregunta, bueno, ¿cómo lograr, cómo tener ese nivel de adoración hacia Dios? ¿Cómo alcanzar que nuestra adoración pueda ser agradable delante de nuestro Dios? Y quiero decirte que la adoración excelente, la adoración que agrada a Dios, no se va a lograr buscando cómo lograrla. ¿Sí me explico? No vamos a lograr una excelente adoración buscando cómo lograrla. Es decir,
a veces nosotros buscamos formas, maneras de cómo hacerlo en nuestro entendimiento. ¿Sí me explico? Vamos a hacer esto porque es para Dios. Vamos a hacerlo excelente porque quiero una adoración excelente para Dios. A ver, el volumen del micrófono se pasó. A ver, no, la batería está mal, tiene que ir de esta manera. A ver, estás desentonado. A ver, tienes que hacer esto porque es para Dios. Es decir, estamos buscando formas, maneras de cómo hacer una adoración que le agrade a Dios. Pero este es un error. Y te voy a decir por qué. Una adoración excelente se logra cuando vamos en la búsqueda de Dios, en primer lugar. Cuando más conocemos a Dios, lo que dijimos, nos podrá permitir ser mejores adoradores. Porque es decir, hay una conexión entre el Padre y nosotros. La adoración empieza sabiendo quién es Dios en primer lugar. La adoración empieza sabiendo quién es Dios. Y segundo, quiénes somos nosotros. Quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho en nosotros. Es decir, empezar a establecer una relación y un nivel de quién es Dios, quién soy yo y también lo que Jesucristo ha hecho por mí y que a través de Jesucristo ahora yo puedo presentarme al Padre en adoración y eso nos da un entendimiento claro de ese proceso de qué es la adoración. Es decir, primero tengo que conocer al Padre. Primero tengo que buscarle. Y en la medida que yo le busco, en la medida que yo estoy en esa relación y en esa comunión estrecha con Él, el Espíritu Santo se va a manifestar a mi vida, me va a mostrar tantas cosas. Segundo, yo voy a entender cuál es mi posición ante el Padre, porque a veces no entendemos esto. A veces venimos ante Dios como si tuviéramos a nuestro Dios como nuestro chalán, como luego decimos. Dios, te pedí esto y no lo hiciste. Dios, prometiste esto y no me lo has dado. Dios, he estado haciendo y a ver, espérate. ¿Entiendes tu posición de quién eres tú ante los ojos de Dios? ¿Entiendes lo que tú eres ahora a través del sacrificio de Jesucristo y lo que eras antes? Y entonces eso nos lleva a una adoración verdadera. Y esa adoración verdadera no deberá de ser en una cuestión, como dijimos, de gustos, incluso quizás tendremos que entender de quitar de nosotros ese me gusta y ese no me gusta, ¿no? Como yo le digo a Maggie, luego me dice Maggie, Ya me vas a balconear. cuando armamos, Pues sí. cuando armamos a lo Claro. mejor las canciones para la iglesia, para la reunión, ya le conozco su cara cuando le digo, mira, vamos a cantar este y este, vamos a cantar esa. Sí. No, está bien. Le digo, ¿qué? ¿No te gusta? Pues No me mucho. gusta mucho esa canción. Le digo, pues no es para ti. Sí. Es para Dios. Lo bueno es que no es para ti. Lo bueno que no es lo para bueno. ti. Sí, porque eso es muy común, ¿no? Es que esa sí me gusta, es que esa no me gusta. Sí, no es Cuando para ti. realmente en la adoración el menos importante soy yo. Claro, Es lo que tenemos que aprender. En la adoración el menos importante soy yo. claro, porque es el punto de dar a Él. Se trata de Él y no de mí. Por eso debemos de quitar de nosotros expresiones que en algún momento alguien, el Espíritu Santo, ponga para hacer en adoración a Dios, y que si es algo que a lo mejor a mí no me nace, o yo no lo hago, o yo no lo percibo de esa manera, eso no quiere decir que todos tienen que hacer como yo lo hago, y que lo que yo digo y yo hago es lo correcto y todos están mal. Eso es un error, porque es una manifestación, dijimos en un principio. La adoración es una manifestación del amor hacia Dios. A lo mejor el pastor Juan manifiesta a su esposa de una manera su amor, yo de otra manera. Sí, claro. Bueno, es que todo redunda en lo mismo, pastor, si me permite interrumpir. Sí. ¿Por qué el pastor Juan le manifiesta su amor a su esposa de una manera distinta a la que se lo manifiesta a usted? Porque su esposa no es igual que la suya. Exactamente. Él la manifiesta de esa manera porque conoce a su esposa y sabe lo que la hace feliz a ella. Exactamente. Usted se lo manifiesta de diferente manera porque conoce a su esposa y sabe lo que a ella le hace feliz. Exacto. La adoración surge de un corazón que conoce lo que hace feliz a Dios. Exacto, por eso digo que esa adoración va en conocer al Padre, conocer a Dios. Yo sé que le gusta a mi Dios, y eso nadie me lo va a revelar, ni nadie me lo va a platicar, ni nadie me lo va a decir, si no es a través de una comunión con Él y en una relación del Espíritu Santo revelando a mi vida el corazón de Dios.
Y es allí donde yo puedo ejercer esa diversidad de manifestación de adoración a mi Dios. Y tanto es válido como el pastor Juan puede agradar a su esposa, y yo puedo ver, ay, es que el pastor Juan, ¿cómo se le ocurre hacer ¿Cómo eso? hace eso? ¿Cómo hace eso? Y a lo mejor él me ve a mí y dice, ay, el pastor Enrique, ¿cómo se le Bueno, ocurre hacer eso? Ya el pastor ya nos platicó en las clases de familia 2 o 3 cosas que hace con su esposa que a nosotros Sí, como que, pues, bueno, si a ella Bueno, le a ellos gusta así les gusta, pues. Sí. está bien, Entonces es así como que, ups, ¿no? sí, bueno, sí. Es eso precisamente la adoración a nuestro Dios. Tiene que partir del principio, primero, antes que todo, de conocer, de ¿Qué amar. le hace feliz? Claro. Yo quiero mencionar esto y quiero agradecer a David y Maggie, porque cuando los conocí hace, no sé, 15 años más o menos, y siempre he notado en ellos un corazón de un sacerdote ministrando a Dios, rehusando de hacer el tiempo de alabanza y adoración, de ser un espectáculo. Que la gente llega para mirar a plataforma y los cantantes cantan sus canciones favoritas. Sí. Ya aprendí, pastor. Ya Ajá, aprendí. entrenando a la gente. Entonces, el punto es, cuando llegamos aquí domingo, solamente escuchar nuestra canción favorita y escuchar a Pastor David y la persona que toca el bajo, Josué, y no estamos adorando a Dios en mi manera. Mi manera llega lunes a sábado. Entonces solamente domingo o jueves en la noche. Y aunado a eso, pastor, hay algo muy interesante, que perdemos el objetivo de la adoración en desarrollar una atmósfera, que es lo que hemos estado hablando, una atmósfera para poder adorar a Dios. Eso se ha cambiado en muchas congregaciones, porque la atmósfera que preparan es un escenario, Totalmente. son luces, es humo, es como en el mundo, en los conciertos, ¿sí me explico? Apaguen luces, prendan plataforma, Velitas. velitas o qué sé yo, humo, luces, rayo láser, sonidos, pantallas gigantes, enormes. Lo que son en los conciertos, eso atrae a la gente, y eso es lo que aparentemente se hace una atmósfera propicia para alabar a Dios. Entonces la gente está motivada por una atmósfera equivocada. La atmósfera de adoración tiene que ver con el corazón del hombre, con la disposición del hombre, entender que la adoración hacia Dios es reconocer sus maravillas, su grandeza, su poder, lo que Él es, lo que Él ha hecho en nosotros. Eso es venir, como decías en un principio, humillados, doblar nuestra rodilla, postrados, adorar, presentarse delante de Dios como en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Esa es la atmósfera que el Espíritu Santo se mueve, ¿ok? Yo sé que tenemos mucho que hablar de esto. No, y de hecho vamos a Yo creo que vamos a- aguántenme ahí sus comentarios, Sí, ok. guarden sus hojitas, sus anotaciones, porque yo creo que definitivamente este tema da para más. Amén. Y yo creo que todos nos quedamos con cosas que queremos expresar y experiencias que queremos platicar. Y yo creo que, bueno, no lo hemos hablado, pero ya los voy a comprometer aquí. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Amén. Pastor, no me regañe. Entonces, Amén, amén. para que guardemos ahí nuestros Me encanta. comentarios, es un tema que da para mucho y definitivamente es un tema bien crucial en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, porque esta adoración que sale de momentos como estos es un olor grato para la nariz de nuestro Dios. Entonces, la próxima semana vamos a seguir hablando de esto. Yo sé que tienen mucho ahí para dar y El tiempo podríamos... vuela. Y queremos Sí. en esta charla, en esta noche, solo asentamos Las ciertas bases. bases, Sí. pero queremos a lo largo de estas semanas poder enseñar a la iglesia Claro. a ser un adorador. Que no solo se trata de saber
qué estamos bien, significa? qué estamos mal, o qué significa, cómo, sino cómo hacerlo y cómo convertirnos en adoradores. Y empezar a practicarlo, sobre todo empezar Amén. a practicarlo. Entonces, ya no les voy a dar comentario final porque podemos aventarnos otros 20 minutos y mejor guarden su comentario final para darle continuidad la próxima semana. Yo sí voy a hacer un comentario final. No, pues sí. Ah, entonces yo también, no, yo ¿Verdad? Oiga, no. yo tenía aquí ya el mío listo. El que comparte y recomparte se toca queda la con la mejor mayor parte, ¿no? Solamente quiero cerrar leyéndote un versículo de la palabra de Dios, Deuteronomio 10, 20 y 21. Dice, teme al Señor tu Dios y sírvele. Amén. Aférrate a Él Amén. y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu Sí, alabanza. Señor. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. Sí, Señor. Amén. Entonces, Él es el objeto de nuestra alabanza, Él es el objeto de nuestra adoración. Gracias, Pastor Juan, gracias, Pastor Enrique, gracias, Pastor David. Disculpas anticipadas Ya no nos dejó hablar por Maggie. cortarles la inspiración, pero guárdenlo ahí para la próxima semana. Y te esperamos la siguiente semana, te esperamos el próximo martes, te esperamos el jueves. Tenemos un tiempo que es muy buen tiempo para poder empezar a practicar justamente los principios que aprendimos hoy. Así que no te pierdas este jueves el tiempo de transmisión y vente con un corazón ya listo, ya preparado para derramarlo en adoración delante de nuestro Señor. Gracias, que pases una buena noche. Te amamos, te extrañamos y te deseamos bendición. Hasta luego.